Amén, bendiciones. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta predicación orando como todos los domingos. Padre, te damos gracias por este día, por este domingo que podemos reunirnos, Señor, para adorar y alabar y bendecir tu nombre, Señor, con estas hermosas alabanzas que podemos entonar. De un corazón agradecido, de un corazón alegre, Señor, te damos las gracias porque vamos a recibir este alimento que somos necesitados de él todos los días, Señor. Bendice a todos mis hermanos, a todos los que están escuchando estas predicaciones, Señor. Que sea tu palabra llegando a los corazones para que puedan guardarla y ponerla por obra, Señor. Te pedimos que estés en toda esta predicación, dándole inicio y dándole fin. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Este título de esta predicación lleva por título Ira, y sacamos este versículo para meditar en lo que es la ira en Santiago 1, versículos 19 y 20, que dice así, lleva por título Hacedores de la palabra. Dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este tema de la ira es un tema bastante importante porque es algo que a nosotros como cristianos nos afecta. Nos afecta, creo que es uno de los pecados más comunes en nosotros y muchas veces más justificados. A veces este pecado de la ira lo justificamos con palabras o frases como yo soy así, o tengo carácter fuerte, o me hicieron enojar, o si no reacciono, me pasan por encima, o no exploté, solo dije la verdad. No es que me enojé, solamente expresé la verdad que yo creía que era así, ¿no? Pero esa es una justificación a la ira, una justificación al enojo que muchas veces no tiene respaldo bíblico, y si nosotros tenemos una fe cristiana, nuestra fe siempre tiene que estar fundamentada en lo que Cristo dice, no en lo que nosotros podemos llegar a pensar ni decir. La Biblia no trata la ira como un simple rasgo de la personalidad, se trata de un asunto del corazón. La ira no comienza en la boca, no comienza con el tono de la voz. Generalmente siempre cuando nos enojamos, lo común es empezar a levantar la voz, es instintivo nuestro, ¿no? La ira no comienza simplemente con el gesto de fruncir el ceño y ya cambiar la cara, ¿no? Cuando uno está enojado. La ira comienza con un corazón que no quiere someterse a Dios. Ahí es donde empieza la ira, y no solo la ira, empiezan todas las emociones descontroladas, todo empieza en el corazón. Y muchos tienen la palabra ira como negativa, pero la palabra ira, así como vimos en predicaciones pasadas, como el miedo y como la tristeza, no son palabras que son negativas en sí mismas. O sea, la tristeza, el miedo y la ira son palabras que definen una emoción. Simplemente no es ni negativo ni positivo. Lo negativo y lo positivo, esa connotación negativa y positiva, la hacemos nosotros de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si yo tengo lo que yo tenga en mi corazón, eso es lo que después va a expresar algo positivo o negativo. Pero la ira simplemente es un sentimiento natural de todo el ser humano. Sería peligroso si no sintiera ira, porque los únicos que no sienten miedo, tristeza, ira son los que están muertos. Toda persona que está viva tiene todas esas emociones. Tiene ira, tiene tristeza, tiene dolor y tiene todas estas emociones que si nosotros las vemos de la forma negativa solamente les vamos a temer y vamos a
vamos a caer en muchos errores en nuestra vida y aprender a gestionar estas emociones es lo que nos da una clave para vivir en paz con nosotros mismos y con nuestro prójimo también. Así como lo menciona Romanos 12:18, que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, o sea, con todo el mundo. Si dependiera de nosotros, si eso es algo que nos corresponde a nosotros hacer, si eso depende de nosotros, tratemos de estar en paz con todos. Muchas veces no se puede, por eso es que aclara y dice, si es posible, porque a veces no va a ser posible. ¿Qué significa la palabra ira? El significado bíblico y etimológico de la palabra ira proviene del hebreo gema, que significa calor, ira, furia, rabia, cólera, enojo. Este término se utiliza en la literatura bíblica para describir un estado de enojo intensificado y a menudo asociado con la ira de Dios hacia el pecado de su pueblo. La ira en la Biblia no es solo una reacción emocional, sino también un aspecto de la justicia divina, como se menciona en Éxodo 32:10, donde Dios se enoja por la idolatría de su pueblo. Ahí en Éxodo 32:10 vemos que Dios se enoja porque el pueblo fue idólatra y corrompió los mandamientos que él había dado. Además, la ira se presenta como una emoción natural que puede ser provocada por la injusticia y la desobediencia. Y se enseña a los creyentes a manejarla de manera constructiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es malo tener ira. Por eso, muchas veces cuando decimos, es bueno tratar de entender esto, porque hay muchas personas que cuando les dicen, che, vos tenés un temperamento fuerte o tenés un mal carácter, muchas personas se miran a sí mismos y muchos se reconocen y dicen, bueno, necesitaré una liberación. Es como que hay un espíritu, hay muchos que reprenden espíritus de enojo, espíritus de ira, y es como que si bueno, estuviera controlado por un espíritu, por eso es que no se puede controlar. Y entender de dónde proviene la ira, para qué sirve, nos va a ayudar a nosotros a poder gestionarla de manera correcta. No anularla porque eso es imposible, no se puede anular algo que nos ayuda, algo que está ahí, así como el miedo, para alertarnos de algo y en base a eso actuar. Pero la ira nosotros no la podemos echar fuera como si se echara fuera un demonio. Por eso es que es tan importante que nosotros tenemos que reconocer para qué es la ira, para qué sirve, cómo usarla. Como podemos ver, la ira se ocasiona muchas veces por la injusticia. Por ejemplo, podemos ver que la ira no es algo malo porque Dios mismo tiene ira. Si nosotros que decimos que la ira es mala, entonces tendríamos que decir que Dios tiene algo malo en su carácter. Y Dios es perfecto, es inmutable. Todo lo hace bien, todo lo que sale de Él es bueno. Entonces, si Él tiene ira, ¿es mala la ira? Por supuesto que no. Podemos ver que la ira no es algo malo porque hay en el Antiguo Testamento aproximadamente, dependiendo de la traducción y dependiendo de la Biblia, de 90 a 100 veces que habla acerca de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento 28 veces, en total en la Biblia Reina Valera de 120 a 130 veces habla de la palabra ira. Podemos ver el ejemplo en Salmos 7:11, ya que vemos la ira de Dios, como Dios también se enoja. Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esa es la forma en que la ira es una emoción que lleva y trae justicia. Esto es lo que siente Dios cuando ve al impío, obviamente obrando, ¿no es cierto?
Y primera de Timoteo 2:8. Vamos a ver en estos dos versículos que hay dos tipos de ira. La ira santa, podríamos llamarle, y la ira pecaminosa. La ira santa es la que acabamos de ver, ese Dios justo que es santo y que se enoja con el impío, con aquel que hace maldad. Y acá primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Esto es un texto que se conoce como texto normativo, es algo que nosotros tenemos que hacer. Si bien es algo que la Biblia lo marca como una historia, o sea, son textos, todo es historia, es algo que ya pasó, pero estos son textos normativos, son cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos, porque presentan la fe y son normas a seguir. Esto sí lo tenemos que hacer. Dejar la ira y no tener contiendas. ¿Por qué? Porque la ira es peligrosa porque destruye hogares, enfría iglesias, rompe amistades, endurece la conciencia y entristece al Espíritu Santo. Y aunque muchas veces parece justificada, la Escritura dice en Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando nosotros nos enojamos y por más verdad que tengamos en nuestro argumento, si estamos enojados, si estamos airados, si estamos enojados contra el otro, la palabra clara es esta. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Podemos decir la verdad más grande, pero si estamos enojados, no produce buen fruto. No todo enojo es santo, no toda reacción fuerte es valentía, y no toda confrontación es celo piadoso. Esto, la verdad que me ha tocado mucho vivirlo, por eso es que aprendiendo esto me lleva a la paz. ¿Por qué? ¿Qué cosas nos enojan? Hay algo que a mí me irrita y me enoja mucho, es cuando se habla de la palabra de Dios y se critica en lugar de presentar la Escritura, sino que se empieza a criticar. Y a veces, viendo eso, nosotros tendemos a defender la verdad, defender la Escritura y empezamos a querer refutar esas cosas, pero si lo hacemos del enfoque del enojo, no trae fruto. Por eso yo he dejado de muchas veces publicar o debatir en Facebook, porque hay muchas personas que no están buscando la verdad, están buscando hacerte enojar. Nada más que eso. O sea, cuando logran eso es como si fuera un premio. Y eso hay que evitarlo. Por eso hay que saber gestionar la ira, gestionar nuestras emociones, gestionar lo que nos enoja y buscar siempre la paz. Cuando hacemos eso y aprendemos, nuestra vida empieza a cambiar, empieza sí o sí a haber una transformación y una conversión. Muchas veces los que llamamos a veces carácter, simplemente Dios lo llama de otra manera, lo llama carne. Vamos al contexto de Santiago, el pasaje que vimos, Santiago 1, 19 y 20. Entendiendo el contexto, podemos ver por qué Santiago hablaba de esta manera. Santiago escribe a creyentes dispersos, probados, presionados, enfrentados en conflictos internos y externos, o sea, problemas en la iglesia misma. Y en este contexto muestra que la verdadera religión no se ve solo en una doctrina confesada, sino en los frutos visibles. Y uno de los primeros frutos que menciona, dice, es cómo escucha, cómo nosotros escuchamos, cómo nosotros hablamos y cómo reaccionamos cuando nos hieren, cuando nos contradicen y cuando dicen algo que frustra nuestras ideas o frustra nuestros proyectos o todo lo que tengamos que hacer, cuando van en contra de nosotros. Entonces, ¿cómo actuamos? Ahí es
donde nosotros tenemos que demostrar y vamos a demostrar en nuestras acciones cuál es nuestra madurez espiritual. La madurez espiritual de un hombre o de una persona que ha sido maduro, que ha entendido la Escritura y ha modificado su carácter conforme a la Escritura, es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Eso no se logra de la noche a la mañana. Por eso es que no es para juzgar esto, sino es para mostrar que esto es un trabajo de todos los días, es un trabajo que no se acaba. Y Santiago acá nos está dando simplemente consejos de convivencia para que podamos vivir mejor entre nosotros. Está revelando la diferencia entre un corazón que está guiado por el Espíritu y otro corazón que está guiado por la carne. Porque eso es lo que diferencia. Eso es lo que hace distinto de una persona que se enoja y está en el Espíritu y una persona que se enoja y está en la carne. Y puede ser que se enoje con exactamente la misma palabra, la misma frase. Vos le decís a una persona la misma frase a una persona que está en el Espíritu y le decís la misma frase a una persona que no está en el Espíritu y van a actuar diferente los dos. Aunque sea la misma frase hiriente o contradictoria. La ira pecaminosa revela un corazón desordenado. Santiago, como lo dice Santiago 1, 19 y 20, tiene que ser tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice la ira del hombre. Acá la ira del hombre es esa la que nosotros tenemos que identificar, y esa ira del hombre es esa ira pecaminosa. Porque generalmente nosotros cuando nos enojamos no tenemos esa ira santa. Generalmente nuestra ira es carnal, es una ira egoísta, es una ira impulsiva, es una ira nacida del orgullo, una ira que exige su propia voluntad. No es una emoción inocente cuando se convierte en una reacción pecaminosa. Es una manifestación de la corrupción interna. Ahí se ve la corrupción radical. Simplemente manifestamos con la ira lo que nosotros somos por naturaleza, pecadores. La ira suele nacer cuando nuestro ídolo es tocado, generalmente cuando nos enojamos mucho o tenemos un carácter de enojo. No es, quiero decir, no es que no es un carácter que sea una persona que se enoje, sino una persona que se enoje todo el tiempo, que esté todo el día enojado. Y representa idolatría cuando empezamos a enojarnos, cuando no nos respetan, cuando no nos escuchan, cuando no hacen lo que queremos, cuando nos contradicen, cuando nos corrigen, cuando hieren nuestra imagen, cuando frustran nuestros planes. Ahí se ve qué clase de mente, cuerpo y espíritu yo tengo generalmente cuando hieren nuestra imagen. Hay una persona, cuando yo no estoy guiado en el Espíritu Santo, si a mí hieren mi imagen, mi papá generalmente, yo siempre he sido flaquito, y cuando él me dice, che, flaco, qué gordo que estás. Yo sí soy una persona que me airo y no tengo dominio de mi emoción, y yo me voy a enojar o me voy a ofender porque me dijeron que estaba gordo. Pero si yo gestiono mis emociones, las domino, y soy tardo para hablar, tardo para responder, y empiezo a razonar, y me empiezo a ver, y sí, bueno, estoy un poco alejado del ejercicio, me voy a reconocer y voy a responder sí o no, pero siempre voy a responder bien. En cambio, si una persona ya está en la carne, va a sentir dolor, va a sentir frustración, va a sentir un ataque a su persona y va a responder. Y no va a responder de la mejor manera, va a responder mal. O sea, todos respondemos de una manera
natural, porque lo natural en nosotros no es responder bien, lo natural en nosotros es responder mal siempre. En el fondo la ira muchas veces dice, mi voluntad debe prevalecer, mi comodidad es sagrada, mi opinión no puede ser desafiada. Es como la idolatría del yo. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Generalmente cuando nosotros nos enojamos o hay ira en nosotros, también hay soberbia. La ira pecaminosa casi siempre está conectada con orgullo, autodefensa carnal, amor propio desordenado, porque hay que tener un amor propio, pero en el caso de la ira es un amor propio desordenado. Falta de mansedumbre. La ira revela lo que domina el corazón. Lucas 6:45, este versículo también es un versículo que hay que tomarlo con pinzas, porque es un versículo que muchos también lo malinterpretan o se presta para una mala interpretación, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. ¿Qué dice el hombre bueno? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, simplemente lo que va a salir de adentro de nosotros muchas veces no es lo que hay en el momento, sino lo que ya hay guardado adentro. El grito revela algo, el insulto revela algo, el silencio vengativo revela algo, la dureza revela algo y el resentimiento revela algo. O sea, la ira es más peligrosa que el miedo y que la tristeza, porque la ira lleva un montón de sentimientos negativos. No es que solamente la ira es ira nada más y listo. No, trae un montón de emociones que si nosotros las dejamos entrar, van a destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, con el trabajo y con todo nuestro entorno. Va a destruir todo si nosotros no aprendemos a gestionarla. La Biblia distingue entre la ira justa y la ira pecaminosa, Efesios 4:26. ¿Qué dice Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo gestionamos nosotros la ira? Nos va a decir a nosotros en qué andamos, si andamos en el espíritu o andamos en la carne. Este es uno de los versículos que muchas veces se presta para una justificación. Bueno, me enojé, sí, pero viste que la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Pero generalmente es como lo toma como que es un aval para airarse y enojarse. Pero esto no es un aval para airarse y enojarse. Dice, pero no pequéis. ¿Y qué terminamos haciendo siempre nosotros? Y pecando. La mayoría de las veces, y en particular lo digo por mí, la mayoría de las veces que ha habido problemas en mi familia o en mi matrimonio o en mi círculo, ha sido porque me he enojado y he hablado o he dicho algo en mi verdad y se armó un desmadre, o sea, se enojó todo el mundo por simplemente expresar lo que yo creo que era verdad, mi postura, y puede ser la más correcta, pero si lo haces enojado, no sirve para nada, trae solamente problemas. Entonces dice airaos, sí, porque van a haber muchas cosas que nos van a enojar, y sobre todo hoy en este mundo, que hay maldad por donde camines, y van a haber un montón de cosas que te van a hacer enojar. Mucho. Hasta caminar por la calle ya te da enojo porque si no andas con cuidado te pasan por encima.
Hay un montón de cosas que solamente salir a la calle ya te hacen enojar. Este texto es clave de Efesios porque demuestra que no toda la ira es pecado, pero casi toda la ira humana termina contaminada por el pecado si no es examinada. Existe una ira justa. La ira justa es aquella que se entiende por la ofensa contra la santidad de Dios, no nace del ego, no busca venganza personal, está gobernada por la verdad, permanece bajo control, busca restauración y no destrucción. Esta es la ira que nosotros tenemos que aprender a gestionar, a manejar. Pero ¿quién se enoja consigo mismo y dice, bueno, estoy transgrediendo los mandamientos de Dios, me enojo y me voy a santificar? Nadie se enoja así. Nadie toma ira consigo mismo y toma esa ira para hacerla y guiarla para hacerle algo bueno, para hacer algo bien. Nadie se enoja y dice, bueno, blasfemaron contra Dios y yo voy a salir a defender esa verdad. Bueno, me voy a preparar en la Escritura, voy a saber, voy a tratar de aprender, de buscar la verdad para poder salir a defender esa verdad y defender la palabra como está escrito. Y muchas veces eso no sale otra cosa. Muchas veces cuando se reprende a una persona, se exhorta, la persona lo que hace es enojarse e irse. No hace otra cosa. No se enoja para bien, siempre se enoja para mal. Y ahí demuestra cómo está su corazón, cómo está nuestro corazón. El ejemplo supremo del enojo y de la ira es Cristo mismo. Dice Marcos, capítulo 3, versículo 5. Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Cristo mismo, enojado, entristecido, con aquellos que deberían alabar al Señor y enseñarle incluso al pueblo a adorar a Dios. Eran personas hipócritas, con un corazón duro, profanando el santo templo de Dios, haciendo venta en el templo en lugar de oración, como lo reclamó Cristo, ¿no es cierto? Que han convertido la casa de Dios en un nido de ladrones. Esa ira, ese enojo, ese es el enojo que nosotros sí debemos tener. Una ira, un enojo que produce la injusticia cuando están haciendo las cosas mal. Entonces, esta ira, nosotros no podemos tomarla para justificar nuestro enojo, porque esta ira que tenía nuestro Señor Jesús era una ira sin pecado. Muchos usan Jesús se enojó para justificar su mal carácter, pero el problema es Jesús se enojó sin pecado y nosotros casi siempre nos enojamos con una mezcla de carne. La mayoría de nuestra ira no es santa, sino nuestra ira es personal contra alguien. No nos enojamos porque Dios es ofendido, nos enojamos porque nosotros fuimos ofendidos. No es el celo por la gloria divina, es el celo por nuestro orgullo, no es una defensa de la verdad, es defensa de nuestro ego. ¿Y cuáles son las señales de esta ira pecaminosa? ¿Qué señales da esta ira que es pecaminosa y que nosotros debemos evitar? La ira pecaminosa empieza con que habla para herir. Cuando yo empiezo a hablar para herir a otra persona, es señal de una ira pecaminosa. Cuando yo exagero, cuando humillo, cuando interrumpo, cuando grito, cuando amenazo, cuando guardo rencor, recolecto ofensas pasadas, castigo con silencio y deseo que el otro pague. Ese es el distintivo de la ira pecaminosa. Y esto no es justicia, esto es netamente carne. Esto es
nuestra carnalidad, nuestra naturaleza, demostrando lo que hay en un corazón que está o desobedeciendo a Cristo o se está simplemente mostrando su naturaleza. Por eso, acá no hay demonios. Acá no hay demonios que echar fuera, es nuestra naturaleza, no podemos echar afuera algo que va a estar en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Por eso es que cuando escuchamos, ¿no?, que necesitas ir a un culto de liberación para que se te vaya esto, para que se te vaya aquello, eso no va a pasar jamás. Hay personas que lo creen, ¿no?, pero es una autosugestión y después te das cuenta que después vuelven y caen en lo mismo, porque la ira pecaminosa destruye la vida espiritual. Proverbios 29-22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La ira no se queda en una sola emoción, sino que también produce frutos amargos. Cuando nosotros nos enojamos, no solamente traemos esas emociones, sino que traemos más pecado, porque la ira te lleva a traer otras cosas, porque cuando uno se enoja, trae otras cosas negativas, que rompe matrimonios, hiera a los hijos, divide iglesias, daña testimonios, y una sola explosión de ira puede dejar marcas por años en nuestros hijos. Generalmente hay muchos hijos que reclaman a sus padres después de años como los golpearon y los maltrataron cuando eran niños, simplemente porque antes no te enseñaban a gestionar la ira. Antes las personas venían enojadas, capaz que estaban enojados de pasar un día terrible en sus trabajos, y llegaban a la casa y se descargaban o con la esposa o con los hijos. Capaz que el niño tiró un vaso y se descargaba con él, y el pobre niño se queda con ese recuerdo para toda su vida de que le dieron una paliza tremenda porque tiró un plato. Entonces, justamente eso es lo que pasa cuando nosotros no aprendemos a gestionar la ira. Producimos todo tipo de daños, ¿no es cierto? Solamente gestionando esa ira, aprendiendo cómo dominarla, vamos a poder obrar como Dios quiere que obremos. Efesios 4, versículos 26 y 27, que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos, damos lugar al diablo. La ira sostenida alimenta el resentimiento, endurece el alma, vuelve normal la amargura y abre la puerta a más pecado. Cuando nosotros nos enojamos, que no es malo enojarse, pero el problema es cuando nosotros permanecemos en un enojo, y como lo dice acá la palabra, cuando ya el sol se pone y seguimos enojados. Y pasa otro día y seguimos enojados. Y pasa una semana y seguimos enojados. Y puede llegar a pasar un mes y seguir enojados o ofendidos, porque ese es el problema, que la ira no solamente trae ira, trae resentimiento. Por eso es que la ira no tratada se convierte en resentimiento, en amargura, en frialdad, en venganza y en dureza espiritual. Y más que nada venganza, porque siempre cuando estamos enojados, cuando alguien nos hizo algo malo o nos dijo algo malo, es natural en nosotros querer venganza. Más si es algo injusto. La ira también entristece al Espíritu Santo. Efesios 4, versículos 30 a 31, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Noten que Pablo hace una conexión con todas estas actitudes: la ira, el enojo, la gritería y la maledicencia, con contristar al Espíritu Santo.
Cuando nosotros tenemos ese tipo de actitudes, no solo la persona que está recibiendo eso se puede llegar a entristecer, sino Dios mismo. La ira no es solo un problema de relacional, es un problema de comunión con Dios. Cuando nosotros nos enojamos por mucho tiempo y herimos a nuestro prójimo, eso revela un problema de comunión con el Señor. La ira también nos hace parecer necios. Proverbios 14:29, que dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El mundo aplaude al explosivo, pero la Biblia honra al dominado por el espíritu. Generalmente cuando alguien hace algo indebido, cualquier cosa, y uno le contesta airado, explosivo, y le dice sus verdades en la cara, y la gente eso lo aplaude: qué bien, le dijo lo que tenía que decirle, lo aplaude. Pero la Biblia no manda a nosotros a actuar de esa manera. La Biblia nos manda siempre a actuar con mansedumbre para que todo aquel que nos escuche, ya sea que haya cometido ofensa o no, sea restaurado. Siempre la Biblia lo que habla cuando nosotros nos enojamos es a restaurar, pero no a dañar. Cristo confronta, perdona y transforma el corazón iracundo, el corazón del ser humano enojado, nuestro corazón de carne. Y aquí dice: no basta con decir contrólate, contá hasta 10 o respira hondo, que son comunes las frases en la psicología. Contá hasta 10, respira hondo, pensá en algo bonito. Bueno, eso simplemente puede llegar a servir para no explotar, para no hacer un descontrol, pero eso no cambia el corazón. La solución bíblica no es un solo manejo emocional, sino que tenemos que hacer un cambio, una redención, una santificación. Cristo expone la ira como un pecado del corazón. Mateo 5, 21 al 22. O sea que acá podemos ver cómo Cristo ve el tema de la ira y el enojo y la gravedad. Mateo 5, versículos 21 al 22. Dice Jesús: y la ira, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, miren lo terrible que es la ira y como Cristo la ve, es igual que el adulterio. Cristo lo llevó mucho más profundo. Con la ira hizo exactamente lo mismo. Lo lleva hasta el punto de que uno mata a la persona, comete homicidio, y ahí hay juicio. Y muchas veces, bueno, digamos, nosotros ya estamos salvos en Cristo Jesús, ¿no? Sí, es verdad que estamos salvos en Cristo Jesús, pero están salvos en Cristo Jesús los que andan en el Espíritu, no los que andan en la carne. Por eso es que nosotros tenemos que dominar, examinarnos todos los días nosotros mismos si estamos andando en el Espíritu. Porque si no, hay juicio. Esto lo dice claro la palabra. Los juicios son para aquellos que desobedecen, los juicios son para aquellos que no están siendo guiados y no están obedeciendo lo que Dios dejó escrito. Jesús lleva este mandamiento: no matarás, al corazón, porque la ira pecaminosa es el embrión del homicidio. Primero desprecio, luego enojo
luego dureza, luego agresión verbal y luego deseo de daño, deseo que el otro se muera o le pase algo. Cristo no solo condena el acto externo, condena la raíz interna. La raíz interna del pecado, de la ira, es un corazón endurecido. Pero tenemos salvación en Cristo. Por eso es que Él murió por todos los pecados, no solo el miedo, la tristeza, sino el de la ira también. Murió no solo por el adulterio, por la mentira y por la blasfemia y por todos los pecados que nosotros podamos llegar a cometer. Dice Primera de Pedro 2, versículo 24, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo para hacernos salvos. Entonces, si nosotros hemos pecado con nuestra lengua, si hemos herido con dureza, si hemos destruido a una persona con nuestro temperamento, hay perdón siempre en la sangre de Cristo para aquel que se arrepiente. Entonces, ¿cómo se mortifica esa ira? Yo reconozco que me he equivocado, que me he airado, que me he enojado, que he hecho algo malo, que herí. ¿Y cómo mortifico esa ira? ¿Cómo la domino? ¿Qué hago con esa ira? Bueno, en la teología reformada esto no lo trata de manera superficial. La teología reformada hay mucho estudio. No va simplemente cortando ramitas, sino que va a la raíz a la raíz del problema. Y reconoce a la ira como un pecado, no como una personalidad. Entonces no podemos decir, bueno, yo soy así, yo tengo un carácter fuerte, o en mi casa somos todos así. La ira no es una identidad. Por eso es un pecado que nosotros tenemos que mortificar. Lo dice Colosenses, versículo 3:8. Este es otro texto normativo que debemos hacer, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo y malicia. Entonces nosotros tenemos que entender el por qué Dios nos habla con estos textos normativos de dejar la ira, de dejar la gritería, de dejar la maledicencia, porque justamente todas esas acciones nos van a traer no lo contrario a la paz, nos van a traer intranquilidad, nos van a traer resentimiento y van a traer un montón de problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro entorno, en el trabajo, en donde sea que vayamos. Si no aprendemos a manejar la ira, es difícil que podamos vivir el Evangelio, vivir una vida en paz. Tenemos que aprender a ser pronto para oír. La ira se acelera cuando no escuchamos. Santiago dice pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y el hombre espiritual no reacciona primero escucha, examina y se humilla. Y no hay que alimentar la ira reteniéndola. Hay personas explosivas y hay otras personas silenciosamente vengativas. Aquellos que están enojados pero no dicen nada, o sea que están matándote con el silencio, con el desprecio. Ambas pecan. Unos gritan, otros castigan con distancia, otros usan sarcasmo, otros recuerdan ofensas años después. Para los hombres es común. Cuando hay una discusión con nuestra esposa, es increíble, ¿no? Qué facilidad tienen las mujeres para recordar lo que uno les dijo hace 30 años atrás. Y bueno, eso la Escritura nos dice que nosotros, eso es una ira pecaminosa, debemos dejarla. La ira guardada se llama muchas veces amargura.
Hebreos 12, versículo 15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, y miren lo terrible que es esto, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No se trata simplemente de que cuando uno se enoja trae amargura, sino que se contamina a uno mismo y trae contaminación a otros también. Por ella, dice, sean muchos contaminados. O sea, la ira en nosotros descontrolada hace desastres. Lo podemos ver en todo nuestro entorno. Cómo se sujeta y cómo se trabaja esa ira se tiene que reemplazar con algo. Porque la ira no la podemos quitar. No podemos agarrar la ira y sacarnos la ira de nuestro corazón, de nuestra mente. Eso no es posible, no van a poder. Pero sí se tiene que reemplazar. ¿Con qué reemplazamos? Con gracia. Efesios 4, versículos 31 y 32, dicen: quítense de vosotros toda amargura, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. No basta con quitar, hay que reemplazar la ira por la bondad, la dureza por la mansedumbre, la venganza por el perdón, la gritería con palabras de gracia. La reacción con paciencia. Y depender del Espíritu Santo. La mansedumbre no nace de un temperamento natural. Nosotros naturalmente no tenemos mansedumbre. Nace del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. O sea, nosotros tenemos que sí o sí, para dominar la ira, controlarla, tenemos que depender sí o sí del Espíritu Santo y de los frutos que nos da el Espíritu Santo. Señales de una persona que va venciendo la ira. Y esto no significa que sea una persona perfecta. No significa que una persona que no se enoje nunca, que sea una persona inenojable. Primero, tarda más en reaccionar. Escucha más antes de responder. Reconoce más rápido cuando pecó y pide perdón sin justificarse. Habla con verdad, pero con mansedumbre. Ya no necesita ganar una discusión. Busca restaurar, no destruir. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque así nosotros sabemos si estamos andando en la carne, en el espíritu, y para dónde ir, para dónde corregirnos. Esto lo hace Dios para que nosotros podamos seguir sus mandamientos, para que podamos reconocernos, como pecadores, para que seamos dependientes de Él. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada, no podemos dominar nada, y todo nuestro hablar lo único que va a hacer es dañar a nuestro prójimo nada más. Esa es nuestra naturaleza. La ira del hombre no produce la justicia de Dios, pero la justicia de Dios sí puede transformar al hombre iracundo. No se puede venir solamente a Cristo con una petición de, bueno, quiero cambiar, no, hay que ser una persona decidida. El Señor ahora nos llama a arrepentirnos de esta ira pecaminosa, a dejar toda amargura,
a confesar nuestro pecado, a pedir perdón a quienes herimos, pero no un perdón de decir, bueno, disculpame, perdóname, me equivoqué. No ese tipo de perdón. Tenemos que ser más específicos y más, como más empáticos, entender que nosotros también nos equivocamos y que nosotros también somos pecadores, porque muchas veces decimos, bueno, perdoname, ya está, ya pasó, perdoname. Si pedimos perdón, pero detrás de ese perdón es como no reconocernos. Es como decir, bueno, está bien, me equivoqué, pero yo tengo razón, pero está bien, te doy la razón a vos, perdóname. Ese perdón nos sirve. Cuando nosotros nos pedimos perdón de corazón, decimos, bueno, mirá, perdonadme, yo pequé, hice esto, te ofendí, me exalté, o eso no era lo que quería decir verdaderamente, y ahí expresamos nuestro arrepentimiento genuino. Ahí todo obra para bien y Dios obra. Dios, si estamos delante de una persona cristiana y nosotros pedimos perdón, ¿cuál es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando un hermano viene y te pide perdón? Si viene hasta 70 veces, entonces pedir perdón cuando uno está enojado tiene que hacerse de la manera bíblica, reconociéndonos como pecadores y no dando un perdón disfrazado, sino un perdón genuino. Y Dios va a obrar en nuestras vidas, vamos a ser perdonados y vamos a perdonar a otros así como Él nos perdonó a nosotros. Bueno, hasta aquí ha sido esta predicación. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a gestionar nuestras emociones, a, a poder con el Espíritu dominar y poner, subordinar la ira, porque la ira no la vamos a poder hacer desaparecer. Tenemos que entender que en Cristo en nosotros lo que hace es hacer morir las obras de la carne y no dice que van a desaparecer. Eso siempre va a estar en nosotros, así que por medio del Espíritu tenemos que aprender a cómo gestionarlas y actuar y hablar, a responder y a contestar de acuerdo a los mandamientos de Dios con mansedumbre, con templanza, buscando siempre la restauración. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque por este momento en que hemos recibido de tus consejos, Señor, de tus proverbios, que nos hacen sabios. Gracias te damos, Señor, porque siempre nos das salida a todos nuestros problemas, siempre nos das una guía para dónde tenemos que salir. Ayúdanos, Padre, por medio del Espíritu Santo, a gestionar todas nuestras emociones, a que esta ira que está en nuestra carne la podamos manejar y que podamos tener esa ira santa como tú la tienes, Señor, y para parecernos más a ti, como a tu Hijo Jesucristo, quien se enojaba porque transgredían tus mandamientos. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas y te pedimos, Señor, más dominio de nuestras emociones para que podamos dar fruto, para que podamos ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor. Terminamos esta predicación en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.